Bueno, vamos a arrancar la clase del día de la fecha con el trámite de lo que es el recurso de extraordinario de inaplicabilidad de ley, trámite que en realidad es común a todos los recursos extraordinarios que tramitan por ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Una vez que nosotros interponemos el recurso extraordinario por ante la Cámara o Tribunal, corresponde que la Cámara o Tribunal se expidan sobre si se han cumplido con los requisitos de admisibilidad. Este requisito esta evaluación, sabemos nosotros que es una evaluación en definitiva que va a ser el tribunal frente al cual se interpone el recurso y que no quita que una vez que llegue el expediente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ella también haga otro nuevo análisis de las condiciones de admisibilidad del recurso interpuesto. Si la Cámara considera que se han cumplido con los requisitos de admisibilidad, lo que corresponde es que la parte, si el expediente no tramita por ante el Departamento Judicial de La Plata, no tramita por ante la Ciudad de La Plata, es que cumpla con la entrega, como dice el mismo código procesal, del sellado del sellado postal, para que se remitan el expediente. Este sellado postal, que está establecido en el artículo 282, en realidad está en directa relación con el volumen de la causa. Y va variando, obviamente. Entonces, lo que voy a tener en cuenta yo, cuando esté interponiendo un recurso, es que una vez que me lo concedieron, me van a intimar a acompañar el sellado dentro del plazo de 5 días, y lo que tengo que averiguar siempre es cuál es el importe que debo cumplir, y eso lo voy a cumplir comprando en el correo las estampillas fiscales, las estampillas, y las voy a acompañar con un escrito a los efectos de que se remita el expediente. Fíjense ustedes que se establece en la norma que la falta de entrega del franqueo traerá aparejada la deserción del recurso. Cumplido entonces con el franqueo para la remisión del expediente a la Ciudad de La Plata, fíjense que en ningún momento estamos hablando de que el recurso se sustanció con la contraria, contra la parte recurrida. Y esto es porque no hay bilateralidad en esta instancia, a diferencia de lo que es el Código de Nación respecto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Acá no se está en este momento sustanciando el recurso. Una vez entonces concedido y ya cumplido con el franqueo, se remite el expediente a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y como dice el artículo 283, hay un nuevo análisis de admisibilidad, y en el caso de que se considere admisible, lo que corresponde en esta instancia es dictar una providencia de autos a los efectos de que las partes puedan presentar una memoria respecto tanto del recurso que se interpuso por la parte recurrente y una memoria la parte recurrida. Profe, Sí, claro, Micaela. yo tenía dos preguntas en esta parte. Bueno, ¿A qué domicilio se notifica la resolución que concede el recurso? siempre el constituido. ¿Al electrónico también? Y te lo van a acordate que cuando vos ves el 143, ahí te dice que solamente van a ir en soporte papel. ¿Cuáles son las notificaciones que van a ir en soporte papel? Todas las demás van al domicilio electrónico ahora. ¿Mm?
Esto es Perfecto. importante que lo tengas en cuenta. Y solo se Y notifica. actualmente, discúlpame, y actualmente, como estamos en esta etapa de pandemia, todo se notifica al electrónico. No hay notificación en soporte papel. Y a la otra parte que no pidió el recurso, ¿solo se la notifica cuando el recurso se le concede? Si se lo deniega, ¿no? Sí, también se le va a notificar la denegatoria del recurso. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos. Entonces, es importante tener en cuenta este tema de la memoria. ¿Por qué? Porque justamente en la memoria es donde que puede presentar el recurrido, es que es donde se va a expedir sobre el recurso que interpuso la contraria. Es acá donde se resguarda el principio de bilateralidad, con esta memoria que puede presentar la parte recurrida. En cambio, el recurrente, la memoria no tiene un significado tan importante, por cuanto yo en la memoria, como parte recurrente, no puedo mejorar mi recurso. Por eso siempre se dice, respecto de la parte recurrente, que la memoria cobra vida frente a un recurso suficiente. Y esto es muy claro, chicos. ¿Por qué? Porque la parte recurrente tiene 10 días para presentar su recurso de manera fundada. Si después en la memoria puede traer argumentos nuevos, en realidad no tiene 10 días para fundar, tiene mucho más tiempo. Entre que se le concedió el recurso y el recurso fue a la Suprema Corte y presenta la memoria, pueden transcurrir 2, 3 meses. Si yo le permito en la memoria ahora traer nuevos argumentos, en realidad no tuvo 10 días para fundar, sino que tuvo 3 meses para fundar. Por eso siempre se dice que la memoria para él cobra vida en la medida en que su trabajo recursivo haya sido bueno, donde yo puedo aclarar algún concepto que considero que ya lo vertí en mi recurso y que no haya quedado explicitado en forma clara, pero no puedo traer argumentos nuevos. Entonces es importante para el recurrido, porque para el recurrido es donde él puede traer los argumentos para contrarrestar los argumentos que trajo el apelante en su recurso extraordinario. Y una vez que se vence el plazo, le vamos a dar intervención al Ministerio Público siempre y cuando ese Ministerio Público ya haya intervenido en la causa. ¿Qué quiero decir con esto? En el recurso de inaplicabilidad de ley, la intervención del Ministerio Público es excepcional. ¿Por qué? Porque solamente interviene en aquellos expedientes en los que venga interviniendo el Ministerio Público y en la medida que se mantenga el interés de su intervención. De la misma manera, se establece que si se omitió la intervención del Ministerio Público, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires le puede dar intervención en esta instancia. Claro que tendríamos que agregar acá, siempre y cuando esa intervención en esta instancia extraordinaria pueda ser considerada oportuna. De lo contrario, estaríamos frente a un proceso nulo. En cambio, en los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de nulidad, en ambos la intervención del Ministerio Público es necesaria. Así lo establecen los artículos 297 y 302 del Código Procesal. Y una vez culminado, evacuado el traslado, el expediente pasa a sentencia, al acuerdo, donde los ministros de la Corte van a votar de manera individual.
Eso no significa que un ministro no pueda adherir a los votos del anterior. Lo que ustedes tienen que tener en consideración, que siendo los ministros, el número de ministros que establece la Constitución de 7, basta con que se logre el acuerdo, el expediente va a empezar a circular. Entonces, si en los 4 primeros votos ya se ha logrado la mayoría, no va a seguir circulando el expediente, sino que directamente se dicta sentencia. Por eso muchas veces a ustedes les puede llamar la atención que cuando leen un pronunciamiento judicial solo conste de 4 votos. Es que no tiene sentido que siga circulando el expediente si con esos 4, ¿para qué quiero saber lo que dicen los restantes que no votaron si ya logré la mayoría que me exige la ley? Entonces, muchas veces eso lo tienen que tener en consideración, que puede ser que obtenga un pronunciamiento, pero me falten votos y no sé la opinión de los restantes. Lo que pasa es que la opinión de los restantes no van a ser mayoría, por lo tanto no tiene sentido. Y yo ya tengo resuelta la causa. También es importante cuando ustedes lean el tema de un expediente, es que ustedes adviertan, cuando lean un pronunciamiento judicial o cuando busquen en la base de datos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que sepa diferenciar, si están buscando alguna doctrina legal en la materia, que muchas veces ustedes se encuentran con que ven en un voto y ven el nombre del juez, por ejemplo, el doctor de Lázari, y entre paréntesis una OP. Eso significa que dentro del voto, esa es la opinión de ese juez votante, lo que no significa que sea la opinión de la mayoría. Entonces van a ver muchas veces que si no aclara absolutamente nada el sumario, quiere decir que eso fue lo que se resolvió en definitiva. Si aclara, en el sumario se aclara la voz, el nombre del juez y entre paréntesis aparece una O y una P, significa que esa es la opinión particular del juez, que no significa que integre la mayoría. De la misma manera puede ser que entre paréntesis aparezca en el sumario el nombre del juez votante y una M y una I. Eso significa que esa es la opinión del juez que integró la minoría. ¿Comprenden? Entonces, cuidado. Y la mejor forma de trabajar el pronunciamiento judicial a los efectos de establecer cuál es la doctrina aplicable, recuerden siempre que lo tienen que obtener a partir de la lectura completa del fallo. Así ustedes tienen ahí en la lectura completa del fallo la posibilidad de analizar los antecedentes que fueron los que se tuvo en cuenta por parte de la Suprema Corte al momento de sentenciar. Y obviamente hoy ustedes cuenten con una herramienta que es muy valedera. Si quisieran hacer un análisis completo, tienen la posibilidad de que a través de la mesa de entradas virtual ustedes pueden llegar a ver completa la resolución recurrida, ya sea dictada por una cámara o por un tribunal laboral, y si quisieran también llegar a ver y leer la sentencia de primera instancia. Es decir, esto hace muy rico porque muchas veces estamos leyendo un pronunciamiento y no entendemos un poco cómo vienen desarrollados los hechos que son motivo de juzgamiento. Pero si yo quisiera hacer un análisis completo, lo puedo perfectamente hacer y eso será muy ilustrativo. Lo que también voy a tener en cuenta los efectos de la resolución, en este caso particular, es que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se va a ejercer casación positiva, es decir, que si la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decide hacer lugar al recurso y declararlo procedente, se va a expedir, ya sea total o parcialmente, porque puede ser que lo haga en forma parcial, sobre la solución que se tiene que dictar.
Diferente es al caso, y en el mismo sentido es el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, es decir, si considera, resuelve sobre el fondo del asunto. En cambio, en el recurso extraordinario de nulidad, en principio solamente va a haber casación negativa, pues lo que hace la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es decretar la nulidad del pronunciamiento y devolver el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento legal. Muy bien. Corresponde que en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, veamos ahora una figura que no está dentro del Código Procesal, ni tampoco aparece identificada dentro de lo que es la Constitución, en el artículo 161, y que es el tema del artículo 37 bis de la Ley 5827. Artículo que en realidad regula distintas cuestiones. Por un lado tenemos 3 párrafos que nos hablan, los primeros 3 párrafos del artículo 31 bis de la Ley 5827, que es la ley en la provincia de Buenos Aires que regula la administración de justicia, que se van a vincular con una facultad que tiene la Corte de resolver de manera simplificada los 3 recursos extraordinarios. Y el último párrafo de este artículo 31 bis se vincula exclusivamente con el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Compréndalo bien. Primeros 3 párrafos se vincula con una posibilidad que tiene la ley de resolver los 3 recursos extraordinarios y aún la queja de una manera un poco más simple, pero fundada. El último párrafo se vincula, reitero, exclusivamente con el tema del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. ¿Por qué quiero hacer esta mención? Que resulta muy importante. Muy bien. En el recurso de inaplicabilidad de ley, nosotros vimos que hay requisitos de admisibilidad que son comunes, pero que había 2 propios, que eran el monto del agravio y el depósito previo. ¿Se recuerdan? ¿Acuerdan? Muy bien. Acaba de existir la posibilidad de que la Suprema Corte de la provincia deje de lado los requisitos de admisibilidad en ciertas circunstancias especiales, que ahora vamos a ver. Dice el artículo 31 bis, en párrafo que agregó la ley 13.818. Con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superen las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio de la cuantía de la pena. Fíjense ustedes que dejamos en el caso nuestro el monto mínimo del agravio, que es de, dijimos nosotros, de 500 euros. Entonces, con carácter excepcional, la Suprema Corte puede dejar de lado estos 2 requisitos. O bien, dice, ¿en qué casos puede dejar de lado estos requisitos de la cuantía de la pena o del valor del litigio? Si según su sana discreción mediare gravedad institucional o un notorio interés público, o bien si considerara indispensable establecer doctrina legal. O sea, 3 causales: gravedad institucional,
notorio interés público o establecer doctrina legal. Fíjense, ¿pero qué? ¿Siempre lo puede hacer? No. En primer lugar, se tiene que tratar de una cuestión de derecho, no frente a una cuestión de hecho. Fíjense, siempre que se tratare de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable, y la otra limitación es que la parte solicite lo solicite de manera fundada. Fíjense, dejamos de lado estos requisitos de admisibilidad en cuanto al monto del proceso, al monto, perdón, del agravio, o en el caso de la justicia penal, el monto de la pena, que tiene que, de acuerdo a nuestro código, al Código Procesal Penal, tiene que ser mayor la pena a 3 años. ¿Y en qué casos? Fíjense, siempre que se trate de una cuestión de derecho, siempre que lo pida la parte, ¿con qué fundamento? Gravedad institucional, notorio interés público, considerar establecer indispensable la Suprema Corte, doctrina legal. Y esto es importante tenerlo en consideración, porque quien provoca la actuación de la Corte de manera excepcional es la parte, pero en definitiva será la Corte que acepte o no este convite de parte de que se hace a través del recurso extraordinario para aceptarlo o no. Veamos un poquito las causales. En primer lugar, se habla de gravedad institucional. Claro, el tema de la gravedad institucional es un tema muy laxo, porque en definitiva, cuando uno piensa en la gravedad institucional, está pensando en una cuestión que excede el interés de la parte interviniente y que afecta al conjunto. Por ejemplo, un tema de contaminación podría ser que genere un tema de intervención de la Suprema Corte. Lo mismo el notorio interés público que podría existir y que podría ser cercano al tema de la noción de gravedad institucional. Ahora bien, ejemplos, por ejemplo, para que ustedes tengan de cuándo la Suprema Corte puede tener interés en fijar doctrina legal. Siempre acuérdense ustedes que el tema de la doctrina legal lo que trata es de establecer una pauta de interpretación que otorgue seguridad jurídica, y la seguridad jurídica lo que hace hacer es otorgar previsibilidad. Pensemos, por ejemplo, en esta causa de agosto del año pasado de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La causa era 121.684, Asociación Asís contra Cubilla María Esther, cobro ejecutivo. Así, si yo les digo la causa, no van a tener idea de lo que se trata. En realidad, ahora cuando se las explique, seguramente van a estar mucho más interiorizadas. Se trata de cuando la Corte resolvió cuáles eran los recaudos que debe tener un pagaré de consumo para poder ser ejecutado. ¿Por qué apareció esta necesidad de establecer doctrina en la materia? Y porque en la provincia de Buenos Aires había 3 criterios reinantes sobre este punto. Los que decían, bueno, no existe el pagaré de consumo, el pagaré es un instrumento de carácter comercial y por lo tanto no vamos a entrar en la causa de la obligación, y por lo tanto, ejecutado un pagaré, por más que venga el ejecutado y diga este es un pagaré de consumo, una operación de préstamo, etcétera, etcétera, no lo voy a escuchar y que éste discuta la cuestión en el juicio de conocimiento posterior del 551. En otra opinión de la justicia decía, no, espere. Si acá el ejecutante es el Banco Provincia, el ejecutado
es un cliente del Banco Provincia, persona física. El monto del pagaré entiendo que no es muy grande y por lo tanto este monto del pagaré me demuestra que tenemos una operación de consumo. Este pagaré es un título inhábil porque no reúne los requisitos del artículo 36 de la ley 24.240 que me exige para las operaciones de consumo un montón de información que el pagaré no tiene. Por lo tanto, este pagaré de consumo no es título ejecutivo, rechazo la ejecución. APA. Entonces tenía por un lado unos que me decían el pagaré es título ejecutivo, los otros me decían no. Y después había una tercera opinión, que decía, no, este pagaré, si instrumenta una operación de consumo, puede ser complementado con el documento que le sirvió de base para que lo extienda. ¿Qué hizo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Para dar seguridad jurídica, para que cuando venga un cliente y nos pregunte cómo tengo que hacer en este tipo de situaciones, dijo, bueno, en el caso de que haya una operación de consumo, el pagaré tiene que estar integrado con el instrumento documental que le dio origen a esta operación. Y si ese instrumento instrumental contiene los requisitos del artículo 36 de la ley 24.240, con eso yo tengo un nuevo instrumento, un nuevo título ejecutivo que se llama pagaré de consumo. Y termino la cuestión en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dando seguridad jurídica a esta situación. Si uno se pone a leer el pronunciamiento judicial, expresamente la Corte dice que va a tomar en cuenta y se va a expedir sobre el tema por esta necesidad de establecer doctrina legal a fin de traer seguridad jurídica. La seguridad jurídica, en definitiva, lo que trae, además, no solamente es previsibilidad, sino también se funda en el derecho constitucional de igualdad, que los iguales sean tratados de la misma manera dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Quedó claro este tema de esta facultad que tiene la Suprema Corte de hacer ingresar recursos extraordinarios de inaplicabilidad en ciertos casos en base a su criterio discrecional? Y esto es muy parecido a lo que es el certiorari en el ámbito de la justicia de Estados Unidos. Por eso se dice que esto es un caso de certiorari positivo, porque depende de que la Corte ingrese a considerar el mismo de su sana discreción. Es decir, que demuestre su interés sin perjuicio de que quien tiene que provocar la actuación de la Corte, esa actuación es provocada por la parte por un pedido especial. Y ahora nos vamos a referir a los primeros 3 párrafos del artículo 31 bis, que en realidad se lo ha llamado equivocadamente de certiorari negativo, tratando de equiparar a lo que es el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En realidad, como dice el doctor Carlos Camps, secretario de la Corte, esto que prevé los primeros 3 párrafos es una facultad de resolución simplificada de los recursos extraordinarios por parte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se dice que es una facultad de resolución simplificada? Porque si la Corte advierte en el análisis del recurso que el recurso no contiene, dice, los requisitos esenciales, que se encuentra insuficientemente fundado, que plantean agravios que ya fueron resueltos por la Suprema Corte de una determinada manera y no me incorpora nuevos elementos que generen un nuevo pronunciamiento, un nuevo análisis, o que la cuestión
que se le plantea a la Corte carece de trascendencia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires podrá rechazar los recursos indicando cuál de todas estas causales son las que motivan el rechazo. Fíjense ustedes que esta facultad que se le reconoce, también se le reconoce para acoger recursos extraordinarios. Cuando la cuestión ya fue resuelta de una determinada manera y no aparecen cuestiones novedosas, también puede resolverlas remitiéndose a sus propios pronunciamientos. Esto ya lo resolvimos en tales causas de determinada manera, se acoge el recurso y listo. ¿Y por qué decidimos que es una facultad de resolución simplificada y que no es un certiorari como es el artículo 280 del Código de Nación? Porque el Código de Nación, cuando habla en su artículo 280 del rechazo del recurso, dice que cuando la Corte conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario y dice, por falta de agravio federal suficiente, cuestiones insustanciales o carentes de trascendencia. Pero cuando lo resuelve, lo único que hace es citar el artículo 280. La resolución de la Corte de Nación dice exactamente lo que les voy a decir yo, que el recurso es inadmisible, artículo 280. Ahora, ¿por qué me lo rechazaron? ¿Por qué? Porque la cuestión no tiene agravio federal, es intrascendente o es insustancial, no lo sé. En cambio, en provincia de Buenos Aires, no, porque expresamente debe indicar cuál es la causal que genera el rechazo, aunque lo diga simplemente. Y es tan importante que me diga cuál es la causal del rechazo, porque esto me va a permitir a mí interponer un recurso extraordinario federal. Si me lo resolvieran como dice el Código de Nación en su artículo 280, como no me dicen cuál es la causal que motiva el rechazo, estaríamos en problemas para poder interponer ese recurso extraordinario federal, porque no sé cuál de las tres causales son las que generan el rechazo. Por eso se dice que no es un certiorari el nuestro, sino que la facultad que le confieren los tres primeros párrafos a la Suprema Corte, tanto para rechazar o para acoger los recursos, lo hace de manera simplificada, indicando la causa que motiva el no acogimiento. Y colorín colorado hemos terminado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Corresponde ahora que hablemos de los otros recursos extraordinarios dentro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tratar primero el recurso extraordinario de nulidad. Acá vamos a tener presentes tres normas de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la del 161, inciso tercero A, que nos dice que la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones: conoce y resuelve en grado de apelación de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de la Constitución. El artículo 168 me establece dos requisitos que deben reunir
las sentencias definitivas de los tribunales colegiados, porque en definitiva la Cámara y el Tribunal Laboral son tribunales colegiados. Y en primer lugar, los requisitos son, artículo 168, primer párrafo, que deben resolver todas las cuestiones esenciales que le fueren sometidos a juzgamiento. Y en segundo lugar, que además cada uno de los jueces que integran los tribunales colegiados deben emitir opinión sobre dichos asuntos. Y el artículo 171 establece que los jueces, además, las sentencias deben estar fundadas en el derecho vigente. Vamos a analizar, en primer lugar, estos requisitos que establece la ley. En primer lugar, estamos hablando de una nulidad constitucional de la sentencia. En segundo lugar, vamos a analizar en qué consisten estos defectos que trae la sentencia y que motivarían la declaración de nulidad. Primero vamos a tener en consideración que son nulidades constitucionales, que obviamente que la nulidad en principio es a petición de parte, que excepcionalmente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la va a declarar de oficio. Y siempre recuerden que requiere del dictamen previo del Procurador General en todos los casos del recurso, que así lo impone el artículo 297. El primer punto es omisión de cuestión esencial. Los tribunales deben resolver todas las cuestiones esenciales que le someten a decisión las partes. Esto tiene que ver con el principio de congruencia. ¿Y qué son las cuestiones esenciales? Son aquellas cuestiones que constituyen la estructura de la traba de la litis y que conforman ese esquema jurídico que la sentencia debe tratar para solucionar el juicio. Por eso nosotros, cuando hablamos de cuestión esencial, lo que corresponde es que identifiquemos cuál es la cuestión omitida y la incidencia que tiene la misma en la resolución del proceso. Ahora bien, ¿qué son cuestiones esenciales? La omisión del punto, el punto omitido depende de la suerte del proceso. El punto omitido integra la traba de la litis. El punto omitido incide en la resolución, en cómo se va a resolver la causa. No. ¿Qué no son cuestiones esenciales? Y aquellas cuestiones que fueron incorporadas al proceso extemporáneamente, como dice siempre la Cámara, producto de una reflexión tardía, o aquellos planteos que son accesorios. El no tratamiento de ciertos argumentos de hecho o de derecho volcados por las partes, o las objeciones relativas a la valoración de la prueba. En este punto es importante tener en consideración que yo no puedo pretender que cuando el juez empiece a analizar la cuestión sometida,
se tenga que referir a cada uno de los medios probatorios que se desplegaron en la causa. Solamente él tiene que tomar aquellos que generan y en los cuales se va a fundar su sentencia. Pero hay algo también que es muy importante tener en cuenta. Es que además la cuestión que se dice que se ha omitido tiene que haber sido omitida por descuido o inadvertencia. Y no podemos decir que hay descuido o inadvertencia si la cuestión ha sido desplazada por otra o cuando se evita de manera fundada su tratamiento o cuando se ha resuelto una cuestión que le excluye o aparece respondida implícitamente. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto al tema omisión? Profe, ¿cuál sería un ejemplo de cuando del punto omitido dependa la suerte del pleito? Porque A se me ver, hace como muy parecido a cuando el punto omitido incida en el resultado final del mismo. y son situaciones que pueden ser equivalentes. A ver, pensemos en algún proceso de daños y vos estás planteando la eximente de responsabilidad y el juez se dedica a analizar exclusivamente cómo acaeció el accidente, pero omite tratar la eximente de responsabilidad planteada por la parte. En ese caso particular, si bien se quedó en el análisis del hecho, pero omite la eximente, el análisis de la eximente, ese punto omitido traerá aparejado la nulidad del pronunciamiento. ¿Lo entendés? ¿Se No, entendió con el ejemplo o no? no lo entendí muy bien. A ver, si yo te planteo a vos, por ejemplo, que en el accidente yo planteo que no debo responder por el hecho, si bien hay una responsabilidad objetiva, no se ha tomado en consideración la culpa de la víctima por haber pasado el semáforo en rojo. Y entonces en el fallo yo solamente analizo cómo acaeció el accidente, que yo lo investigué a él. Pero no me detuve a analizar que yo estoy diciendo, sí, yo lo investigué a él, no hay ninguna duda, pero en esa esquina había un semáforo y el señor no detuvo la marcha cuando correspondía porque no tenía habilitada la marcha. Si solamente se dedica a analizar el acaecimiento del accidente y dice, sí, que por el día de tal fecha tengo probado que el señor fulano lo chocó al otro, y después no trabaja la eximente, que fue planteado oportunamente, ese fallo es nulo. Porque de tratar la eximente, la omisión del tratamiento de la eximente invocada por la parte trae aparejado que ese elemento que es fundamental para resolver el proceso no lo atendió. Resumidamente sería la falta de congruencia, ¿o no? Es que en definitiva, exactamente, tiene que ver con la congruencia. Si es la estructura, a ver, fíjate vos que eso tiene que ver con la estructura de la litis, que es lo que te decía hoy. Cuando vos pensás en la estructura de la litis, estás pensando siempre en los escritos constitutivos del proceso, en la demanda y en la contestación. Y obviamente, como vos decís, tiene que ver con un principio de congruencia.
Porque la congruencia es el planteo y la defensa. Y después evaluar y analizar por qué vos acogés o rechazás una demanda. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ahora sí. O más o menos. No te noto muy convencida. No, sí. Ahora con el segundo ejemplo ya entendí mejor. Más que nada pensá que el juez no solamente mira la demanda, también mira la oposición, en realidad, y de ahí surge el hecho controvertido. Y eso es lo que le marca a él lo que debe resolver. ¿Qué es lo que tiene que resolver? Exactamente, dilucidar el hecho controvertido y resolver en definitiva la proposición de cada una de las partes, tanto la proposición como la oposición. Ambas son oposiciones. Pero además, lo importante de esto, de la omisión, es que no se da cuenta. No es que la omite porque dice, no, lo omito deliberadamente por tal y tal cosa. Porque si yo resuelvo esto, ya esa cuestión que me plantean queda subordinada y por lo tanto no la voy a resolver porque ya la resolví a la principal, la accesoria queda subordinada. Entonces, eso es lo importante tener en consideración. Una ¿La consulta. insuficiencia de la prueba puede ser un fundamento para omitir? ¿Cómo? ¿La ausencia de la prueba puede ser un fundamento para esa omisión? ¿Ausencia ¿Cómo de no? prueba suficiente? No, a ver, ahí la tiene que tratar. Lo que va a decirme es que no está probado. ¿Comprendés? Lo trata. Pero va a decir, no está probado, por ejemplo, muchas veces se confunde el daño psicológico con el daño moral. Y entonces, generalmente el daño moral lo vas a probar a través de testimonios. La forma en que cambió el conducirse de esa persona que fue dañada. El daño Directamente psicológico, ni intenta resolver la cuestión, directamente la deja de lado por completo. claro, pero la asume. Lo que hace es tratarla y decir, no está probado, está probado que sufrió un daño psicológico y que necesita que la atienda un psicólogo y le vamos a pagar el daño psicológico con lo que sale 10 sesiones psicológicas para arreglarle ese daño psicológico, ¿sí? Pero el daño moral, la afección íntima, etcétera, sus sentimientos, no está probado porque no probó. Y yo no lo puedo inferir de que sufra un daño psicológico. O son dos medios probatorios diferentes. Pero, a ver, ¿lo trató? Sí, lo trató. ¿Está claro? Él Sí, no sí. puede dejar de tratarlo porque eso tiene que ver con el principio de congruencia. ¿Qué me plantearon en la demanda? Daño material, daño moral, daño psicológico, pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene que analizar todo eso y decir, bueno, esto, cuando lo trato, esto no fue objeto de, si bien se alegó en la demanda y fue negado por el demandado en su conteste, al momento de analizar los medios probatorios, encuentro que no probada la cuestión, pero se expide. Ahora, fíjate vos, para tomar ese ejemplo que estamos redactando, el daño psicológico es diferente al daño moral. Él no puede decir, son dos daños principales con entidad propia. Yo no puedo decir, bueno, como no sufrió daño psicológico, rechazo el daño moral que estaría incluido en el mismo. No, no están. Son dos cuestiones que tienen autonomía diferente y que son daños con relevancia diferente, con entidad propia. Bien, vayamos al segundo de los temas que entran dentro de lo que es la nulidad. Esta exigencia de que, siendo tribunales colegiados, tanto la Cámara como el Tribunal Laboral, cada juez que integra el tribunal debe emitir un voto individual y fundado.
eso no impide que el voto sea otorgado por adhesión. Y si bien yo voy a tener presente que esta forma de dictar la sentencia solamente se exige para los recursos concedidos libremente, muchas veces nos vamos a dar cuenta que esta formalidad se aplica aún en los recursos que se conceden en relación cuando estemos en presencia de una cuestión definitiva. Y muchas veces lo que voy a hacer como profesional, aun cuando esté en un recurso concedido en relación, por ejemplo, un proceso ejecutivo, yo le voy a advertir a la Cámara, cuando apele, que la cuestión que resuelve es definitiva y que deben darle a la sentencia la forma de la sentencia definitiva. Esta es el voto individual y fundado de cada uno de los miembros, a fin de evitar que el día de mañana, si yo interpongo un recurso extraordinario contra esa sentencia que resuelve de manera definitiva el tema, no sea decretada nula por la falta del voto individual. Y en esta necesidad de que sean los votos individuales, además, esos votos individuales que sustentan la opinión mayoritaria deben sustentarse en los mismos fundamentos, en las mismas bases argumentales. Por ejemplo, supongamos y pensemos en Mar del Plata. Mar del Plata tiene 3 salas de 2 jueces cada uno y un presidente en común, que vota en caso de que se tenga que integrar por excusación o recusación, o en el caso de que no se pongan de acuerdo los integrantes de una sala. Entonces con eso tenemos, yo no podría, a ver, supongamos que una sala decide hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios, pero un juez lo sostiene que el fundamento es de la condena es subjetivo. Habla de responsabilidad subjetiva. Y el segundo juez cuando vota dice, sí, estoy de acuerdo que debe llevarse adelante la demanda, pero la responsabilidad es objetiva. Yo ahí lo que voy a tener, sí, voy a tener mayoría de opiniones que acogen la demanda, pero los fundamentos son diferentes. Por lo tanto, voy a necesitar del presidente de la Cámara para que él desempate y diga cuál de los 2 jueces tiene razón. Por eso decimos, no solamente es mayoría de opiniones, sino además tiene que sustentarse la resolución en las mismas bases argumentales. Y por último... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando usted dijo que la regla general sería que si el recurso se concede en relación, no se necesita el voto individual, y cuando es libremente sí, ¿por qué esa diferencia? Claro. ¿Por qué? Porque solamente la forma del voto individual, el artículo 266 del Código Procesal, la impone respecto de aquellos recursos concedidos libremente.
En cambio, en los recursos en relación, el artículo 270 te impone el voto impersonal. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Suponete que yo tengo un proceso ejecutivo. Lo leemos si querés. Apelación en relación. Si el recurso se hubiera concedido en relación, recibió el expediente en sus memoriales. Si el expediente tuviera erradicación de sala, resolverá inmediatamente. En caso contrario, providencia de autos. No se admite la apertura a prueba ni la alegación. Cuando la apelación se considere que en efecto diferido, se reconsiderará, etc. En cambio, el 266, cuando te habla del recurso libremente, dice: el acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros y secretarios. La votación se hará en el orden en que los jueces hubieran sido sorteados. La sentencia se dictará por mayoría y en ella examinarán las cuestiones de hecho y derecho sometidas a decisión del juez de primera instancia que hubiera sido materia de agravios. Lo importante es que, aun cuando sea concedido en relación, y vos advertís que la cuestión que se va a resolver es definitiva, por ejemplo, a ver, si yo te pregunto a vos, se decreta la caducidad de instancia en primera instancia, yo apelo y la Cámara confirma. Esa resolución que dicta la Cámara de Apelaciones puede tener dos formas diferentes. Ahora la pregunta que yo te hago a vos, que estás del otro lado, ¿por qué yo estoy diciendo que esa resolución puede tener dos formas diferentes? ¿La de la sentencia interlocutoria o de la sentencia definitiva? ¿Te imaginás? No, lo estaba pensando por el lado del momento de fundamentar, no por el estilo de sentencia. No, mirá, Dalma, fíjate vos, me encantaría que nos pudiéramos ver porque a veces estoy hablando con la pantalla negra, salvo a Natalia, que es la única que me acompaña. No tengo yo por eso. No, no importa, obviamente. Fíjate vos, si a mí me decretan la caducidad de instancia en un proceso de daños y apelo la caducidad de instancia y la Cámara confirma, yo voy a tener en cuenta para la forma de la sentencia si yo puedo reproducir mi demanda nuevamente o si la cuestión está prescrita. Si yo puedo iniciar mi demanda de daños y perjuicios de manera de nuevo, la sentencia que dicta no es definitiva. ¿Por qué? Y porque yo puedo replantear mi demanda. En cambio, si la Cámara confirma la declaración de caducidad de instancia y yo ya no voy a poder iniciar mi demanda de daños y perjuicios nuevamente, esa cuestión es definitiva y por lo tanto yo voy a poder interponer un recurso extraordinario. ¿Te quedó clara la diferencia? Fíjate, sí, ahora sí. Es una misma situación, pero que en un caso yo la tengo que resolver con voto individual y en otro caso a través de una sentencia con voto impersonal. Y el tercer supuesto de nulidad, ¿hasta acá está claro entonces? Bien, el tercer caso es la ausencia de fundamentación normativa. Es decir, lo que hace es que yo desconozca cuáles son puntualmente las pautas de objetividad legal en el cual el juez basó su sentencia. Muchas veces lo que puede ocurrir es que aparezca aparentemente fundada una sentencia y sin embargo yo no encuentre en forma clara cuál es la norma puntualmente que justifica la misma. Yo dentro de las cuestiones que les he mandado, fíjense que por ejemplo había una que la habíamos visto para el tema del amparo, ¿cómo es? Que yo se las he citado acá en cuanto a los efectos de la sentencia. Se trataba de un amparo contra Medicus. Ahí yo les
lo tienen ustedes en el trabajo que les envié, en la nota 13, donde la Suprema Corte decreta la nulidad. ¿Por qué? Porque se hablaba de manera muy laxa acerca de las normas aplicables para resolver la cuestión, pero no identificaba cuáles eran las normas que generaban la condena en contra de médicos. Hablaban del PMO, que es el programa médico obligatorio, etcétera, pero no decía puntualmente de ese PMO en los cuales se fundaba la sentencia. Bueno, muchas veces lo que voy a encontrar nosotros es que a ver, yo podría condenar por daños y perjuicios, de decir artículo 1 y concordantes y siguientes del Código Civil y Comercial, sería absurdo. Nunca puedo decir que esa sentencia está fundada. 1, 7, 8, 9, 10 y concordantes. A ver, no, si condenaste por responsabilidad objetiva, anda a las normas de la responsabilidad, del incumplimiento obligacional, etcétera, e identificame cuáles son las normas que generan la condena. Y acá lo importante tener en cuenta es que esa falta de, también, fundamentación normativa implica que la sentencia es nula. Y en esta sentencia, si se declara la nulidad, lo que corresponde es que se devuelva el expediente para el dictado de una nueva sentencia que cumpla los requisitos constitucionales. También puedo encontrar que en ciertos supuestos la nulidad puede ser parcial, en el caso de que haya acumulación objetiva de acciones, en la medida en que esa acumulación objetiva permita el tratamiento de las cuestiones de maneras diferenciadas. Y como les puse ahí también en el trabajo que les envié, excepcionalmente la Suprema Corte va a ejercer casación positiva es decir, no solamente anula la sentencia, sino que además se expide sobre el fondo del asunto. Yo ahí les he identificado una causa en la cual, como se trataba de un amparo de salud, no había la posibilidad de demorar la solución de la causa y la Suprema Corte directamente resolvió sobre el fondo del asunto. Lo que yo también les agregué al material que les he subido fue un recurso propio de una causa que fue bastante conocida, citada mal, Banco Francés con Nicoleto, y en este caso particular, fíjense que el recurso es muy simple. Siempre acuérdense ustedes que la competencia del Tribunal de Alzada, o sea, de la Cámara de Apelación, está en la medida del agravio, así lo dice el artículo 272. Yo le abro la competencia solamente para la medida de la apelación, y en este caso particular, que era un caso propio, yo había apelado exclusivamente la sentencia ejecutiva porque no estaba de acuerdo con la tasa de interés que me había fijado el juez de primera instancia. La Cámara de Apelación de Mar del Plata, la sala tercera, en su momento, cuando vio el pagaré, ambos tienen una visión consumerista del tema, ambos jueces, el doctor Jerez y la doctora Zampini, vieron el pagaré y empezaron a discurrir acerca del pagaré de consumo, que justamente lo veíamos hoy. Y se entretuvieron analizando el pagaré de consumo y me rechazaron el recurso. Pero en realidad yo no había ido a discutir si era pagaré de consumo o no, sino exclusivamente acerca de la tasa de interés, que no la resolvieron, que era el único punto del agravio. Y entonces fuimos a la Corte en un recurso que ustedes lo van a ver, es muy simple, y la resolución es más simple todavía.
porque si ustedes ven la resolución de la Suprema Corte, es muy simple. Los 4 jueces dijeron que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente trabajadas por el procurador, donde dice cuyo fundamento referido los magistrados han omitido tratar el único agravio llevado a la alzada por el apoderado de la entidad bancaria impugnante, el cual reviste el carácter de cuestión esencial, y por ende acarrea inexorablemente la nulidad en los términos prescritos en el 168 de la Constitución. Claramente el único agravio era la tasa de interés aplicada en la sentencia, y el tribunal no la trató. Rechazó el recurso, pero sin decir nada acerca de la tasa de interés. Y la Corte consideró que la sentencia era nula. ¿Alguna pregunta sobre nulidades? Bien, vamos a ver ahora el control de constitucionalidad en la provincia de Buenos Aires. Ese control de constitucionalidad en la provincia de Buenos Aires es similar al control de nación. ¿Por qué? ¿En qué sentido digo esto? Es que este control de constitucionalidad dentro de la provincia de Buenos Aires, que se puede ejercer por la Corte a través de lo que es la acción de inconstitucionalidad prevista en los artículos 683 a 688, o a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad previsto en los artículos 299 a 303, la realidad nos indica que nuestro control de constitucionalidad, al igual que en nación, es difuso. Es decir, todos los jueces de la provincia de Buenos Aires están en condiciones de expedirse sobre un tema, que es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos. Y el tema del control de constitucionalidad de las leyes, fíjense ustedes que es un instrumento del control estatal, es un presupuesto básico del equilibrio de los poderes y una garantía de la supremacía constitucional. Hay una norma general en el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece como un principio general que toda ley, decreto u orden contrario a los artículos de la Constitución que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. Fíjense que ya hay una imposición al control constitucional por parte de los jueces. Control, además, que sea reconocido puede ser de oficio, realizado de oficio, y que encuentra fundamento en el iura novit curia. Muy bien. El control de constitucionalidad a partir del recurso extraordinario de inconstitucionalidad tiene algunas características. Bien, en primer lugar, el objeto es imponer la supremacía de la Constitución. Lo que se va a controlar a través de este recurso extraordinario es el fallo que puso en juego una regla a la que se le imputa la inconstitucionalidad. Por eso se dice que si el juez aplica
una norma inconstitucional, hay un doble error, porque hay un error del legislador al sancionar la norma y un error del juez cuando la aplica. Y obviamente el conflicto normativo que se presenta acá es entre una norma, decreto, ordenanza o reglamento de carácter provincial confrontado con la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Lo que se hace es mantener el control de constitucionalidad para que ningún decreto, ninguna ley, decreto, ordenanza o reglamento que se dicte lo violen. ¿Qué característica tiene este control de constitucionalidad? ¿O qué exigencia tiene? Es que ese control de esa cuestión constitucional tiene que haber sido propuesta por la parte de manera oportuna. Por eso se dice que en general ese planteo debe ser introducido en la demanda o en la contestación. Y además se le exige a la parte, en el planteo oportuno, que lo mantenga en todas las instancias. Y además, ese planteo no va a ser exigido cuando la inconstitucionalidad aparece de manera sorpresiva. Generalmente, la inconstitucionalidad aparece de manera sorpresiva cuando la sentencia es tachada de arbitraria. Concluyendo este punto, decimos que es un requisito de admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es que exista una decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución. Y obviamente, quien plantea además la cuestión de la constitucionalidad de la norma debe expresar la existencia de un perjuicio derivado de la aplicación de la norma inconstitucional. En este recurso, la casación que ejerce la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires es positiva, no hay reenvío. Y como les dije hoy, hay dictamen, se le exige dictamen al Procurador General. Profe, perdón, ¿qué tendría que decir el Procurador General para que después lo trate, digamos, la Corte, la Suprema Corte? No, Si no, él no. En la intervención del Procurador le damos, después que vos presentaste las memorias, ahí se va a dar traslado al Procurador para que emita opinión sobre los recursos.
Él podrá sostener la constitucionalidad o podrá sostener la inconstitucionalidad. No te olvides que la opinión del procurador no es vinculante para la Corte. Ah, claro, eso quería saber. No, nunca es vinculante para la Corte. Pero por una cuestión de que está en juego la legalidad de una norma que se pone en juego, es que tenemos que escucharlo al procurador. El procurador puede decir, sí, estoy de acuerdo con el apelante, la norma en el caso concreto es confiscatoria, la norma en el caso concreto viola su derecho de propiedad, la norma en el caso concreto viola su derecho, su acceso a la jurisdicción, etcétera, etcétera. Y la Corte podrá decir, sí, para usted sí, pero para mí no. La opinión del procurador nunca es vinculante. Pero se resguarda el principio de legalidad a través de la intervención del procurador. En la acción, fíjense ustedes, que prevé el artículo 683, también lo que estamos impugnando es una norma, ley, decreto, ordenanza o reglamento, al que tildamos de inconstitucional. Acá lo que tenemos nosotros es una competencia originaria de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que también tenemos que tener en cuenta, que la declaración que en definitiva reconozca la inconstitucionalidad de la norma impugnada, no trae aparejada la abrogación de la norma, sino que exclusivamente trae aparejada la inaplicabilidad de la norma al caso concreto. Es decir, no hay una declaración de inconstitucionalidad que derogue la norma jurídica. No tiene un pronunciamiento abrogatorio de la norma jurídica. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque es diferente a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sí tiene una acción que tiene por objeto derogar la norma cuestionada inconstitucional. Por ejemplo, en su oportunidad fue impugnada la acción a través de una acción de inconstitucionalidad, el artículo 32, inciso primero de la ley 9020, que es la que establece y reglamenta la profesión de los escribanos, que establecía que como edad máxima para el ejercicio de la notaría, los 75 años. Y esa norma, en su momento, fue declarada inconstitucionalidad en el caso concreto. ¿Por qué? Y porque en realidad uno tenía que tener en consideración las circunstancias personales de aquel que lo estaba impugnando. Por eso es importante tener en cuenta que esta acción de inconstitucionalidad tiene efectos solamente en principio para el caso concreto. Obviamente que en el caso particular podrá traer aparejado, de acuerdo al tipo de pronunciamiento, que luego se provoque una reforma legislativa que la deje sin efecto. Pero bien, ¿qué características tiene esta acción de inconstitucionalidad? Es que esta demanda de inconstitucionalidad debe ser promovida dentro del plazo de 30 días de que el precepto impugnado afecte concretamente al actor. Ahora, fíjense ustedes, ¿y qué pasa si el día de mañana se dicta la norma y el actor
no promueve la acción. ¿Qué quiere decir? ¿Que no la va a poder plantear la inconstitucionalidad a posteriori? Sí, pero lo va a tener que hacer a través de un proceso donde le quieran imponer el cumplimiento de esa norma inconstitucional. ¿Comprenden? ¿A través de qué? Y va a poder llegar a plantear la revisión de esa norma inconstitucional dentro de un proceso concreto cuando se le quiera hacer valer esa norma inconstitucional. Una pregunta. Sí, claro. Usted dijo que lo que resuelva la Corte anula la norma, o sea, decreta la inaplicabilidad de la norma en el caso concreto. Exactamente. No tiene Eso efecto después, derogatorio de la norma. claro, no la deroga, pero en otro futuro caso, ¿eso no se puede tomar como doctrina legal para no aplicar esa ley? ¿Como un Siempre y fundamento? cuando, acordate siempre que para poder invocar la doctrina legal tenía que haber similitud de hechos juzgados. Ah, sí, es verdad, perdón. A ver, no te olvides, a ver, no es lo mismo que yo tenga una discapacidad y tener 75 años que tener 75 años y tener una capacidad plena. Suponete. Seguramente, en mi caso particular, si tengo me imagino que si tengo una capacidad plena, nadie me va a poder decir que no estoy en condiciones de poder seguir ejerciendo mi profesión de escribano. De hecho, fíjate vos que en la Corte Suprema, vamos a hablar a nivel nacional, pero podríamos aplicarlo, también se ha establecido el límite de edad para los jueces. Y la doctora Hayton de Nolasco se mantiene porque hay una medida cautelar trabada en un proceso donde ella cuestiona la constitucionalidad de esa limitación en materia de edad. Y en su momento le querían imponer esto al doctor Fay. Y Fay renunció cuando pierde las elecciones Cristina Fernández de Kirchner y se muere a los pocos meses. No creo que se murió a los 2 meses. Pero bueno, lo importante es que no tiene el efecto abrogatorio que tiene en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a tratar de ir un poquito rápido, así terminamos. Esta demanda es un proceso contencioso, obviamente. Como toda demanda, se debe ajustar a los requisitos que prevé el artículo 330. Obviamente, debemos expresar en qué consiste la violación que se reclama y cuál es la naturaleza de la disposición atacada, sea ley, decreto, ordenanza o reglamento. Obviamente, la Suprema Corte va a hacer un análisis de admisibilidad, evaluando los requisitos que hemos enumerado. Se va a correr traslado por 15 días. En este caso se va a correr traslado al asesor de gobierno, cuando lo que se impugna es un acto emanado del Poder Legislativo o Ejecutivo. Ahora, si emana de una municipalidad o si emana de otro organismo involucrado, serán los representantes legales de estos los que deban contestar. Y fíjense ustedes qué particularidad tiene, es que el allanamiento de la demandada no obliga a la Corte al acogimiento de la demanda. Se admite la intervención de terceros de manera excepcional. Excepcionalmente se admiten medidas cautelares. ¿Y esto por qué? Porque se presume
la constitucionalidad de las leyes. Y como dijimos hoy, la sentencia que se dicte tendrá efectos solamente para el caso concreto. Sin perjuicio de que, como recién les había contestado, el día de mañana la doctrina sentada en el pronunciamiento judicial pueda ser tomada en consideración como doctrina legal siempre que se den los requisitos que hemos explicado para su aplicabilidad. Ya les estoy preparando el material para el recurso extraordinario federal. Calculo que mañana ya se los estoy subiendo a la página. Y cualquier cosa que necesiten, obviamente estaré a su disposición. Seguimos con las clases, eso sí, también. Y ya les vamos a comunicar. Ya me pasaron hoy las nuevas clases para la semana que viene. Les mando un... Sí, claro. ¿Sí sabe qué vamos a ver mañana? Porque no dice en la publicación. Mañana Jueves y viernes jueves, no tenemos, me parece. como Creo que por el viernes no le feriado. avisó... Ah, puede ser que haya habido una confusión por el tema de que eran feriados. No me acuerdo de quién había Pero, dicho que no por el feriado, pero no sé en qué quedó. ¿quién El doctor dijo eso? Berri había dicho que no. Ah, sí, él. ¿Cómo? El doctor Verdi me dijo que daba clase, que iba a dar clase los viernes. Claro, pero él en su clase anterior dijo, el viernes próximo no nos vemos porque es feriado, nos vemos el otro. Nos dijo Ah, así. bien, 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 bien. Entonces ni mañana ni pasado tienen clase. ¿Eh? Si quieren alguna clase me avisan y la hacemos. No hay problema, pido que me la programen. ¿Mm? Muy bien, chicos. Si no tienen preguntas, nos estamos viendo pronto. Hasta luego, buenas tardes. Chao, gracias. Buenas tardes.